La experiencia de no ser valorado puede ser una de las sensaciones más desgarradoras para el alma. Sentir que tu esfuerzo, tu presencia o incluso tu amor pasan desapercibidos puede abrir heridas profundas, especialmente si quien no te valora es alguien importante en tu vida. Sin embargo, Carl Gustav Jung, el padre de la psicología analítica, nos invita a mirar estas experiencias no como un castigo o una derrota, sino como una oportunidad para explorar las profundidades de nuestro ser. Hoy quiero compartir contigo un truco basado en la filosofía de Jung que podría transformar la dinámica de cualquier relación en la que te sientas subestimado. Pero antes de revelarlo, necesitamos profundizar en lo que significa el valor y cómo este concepto está intrínsecamente conectado con nuestra percepción del self, el verdadero centro de nuestra personalidad. El valor como reflejo de tu self. Según Jung, el self es nuestra esencia más auténtica, una combinación única de lo consciente y lo inconsciente. Es el núcleo de nuestra identidad, el lugar donde nuestras luces y sombras se encuentran en armonía. Cuando vives desde el self, te conviertes en una versión completa e integrada de ti mismo, una que no depende de las opiniones externas para definirse. Pero aquí está el desafío. Muchas veces buscamos validación externa para sentirnos valiosos, olvidando que el verdadero valor siempre viene de adentro. Cuando alguien no te valora, es como si un espejo roto intentara reflejar tu imagen. No es que no seas digno de valor, simplemente el otro no tiene la claridad interna para reconocerte. Esto no dice nada sobre tu esencia, pero sí revela mucho sobre el estado interior de esa persona. En este punto, Jung nos invita a un acto de rebelión espiritual. En lugar de intentar cambiar cómo el otro te ve, cambia cómo te ves a ti mismo. Este cambio comienza al reconocer que el valor no es algo que pueda otorgarte a alguien más. Es un atributo que surge de tu conexión con el self. Cuando te desvinculas de la necesidad de validación externa, recuperas tu poder y das espacio para que tu auténtica luz brille. Es un acto de empoderamiento que no solo te libera de la opinión ajena, sino que también te permite redefinir tus relaciones desde un lugar de integridad y respeto propio. Entender esto cambia por completo la dinámica de cómo te relacionas con los demás. Ya no buscas espejos rotos para verte reflejado, sino que te conviertes en tu propio espejo, uno que refleja con claridad tu verdadero valor. Y aquí es donde entra en juego el truco que quiero compartir contigo. Retira tu energía y obsérvalo todo cambiar. Cuando alguien no te valora, la reacción natural suele ser intentar demostrar tu valía, buscar su atención o incluso confrontarlo. Pero este enfoque rara vez funciona porque opera desde un lugar de carencia. Jung nos enseña que lo que resistes persiste. En cambio, lo que aceptas y trasciendes tiene el poder de transformarte. El truco es sencillo pero poderoso. Retira tu energía emocional, mental y espiritual de la situación. Esto no significa abandonar por completo la relación o caer en el silencio rencoroso. Se trata de un acto interno de desvinculación, una declaración silenciosa de que ya no dependerás de esa validación externa para sentirte completo. Cuando retiras tu energía, algo fascinante ocurre. Permites que el otro enfrente el vacío que has dejado atrás. Jung hablaba del proceso de individuación, el viaje hacia convertirnos en quienes realmente somos. Al dejar de alimentar una dinámica desequilibrada, das espacio para que tanto tú como el otro puedan evolucionar. Es como si al dejar de insistir en ser reconocido, comenzaras a brillar con una luz que no puede ser ignorada. Este proceso requiere paciencia y autoconciencia. Implica reconocer cuándo estás entregando más de lo necesario, cuándo estás buscando validación de afuera y cuándo es momento de regresar esa energía a ti mismo.
Al practicar este truco, recuperarás tu poder personal, te liberarás de dinámicas tóxicas y enviarás un mensaje claro. Valoras tu paz y te eliges a ti. La verdadera transformación ocurre desde adentro, y cuando centras tu energía en ti mismo, todo lo que está en desarmonía empieza a reorganizarse. Al retirar tu energía, descubres que a veces lo más poderoso que puedes hacer es soltar y observar. ¿Cómo practicar este truco en tu vida diaria? Reconoce tu valor intrínseco. Dedica tiempo cada día a recordar que tu valor no depende de cómo los demás te traten. Reflexiona sobre tus logros, tus virtudes y todo aquello que te hace único. A menudo nos enfocamos tanto en lo que nos falta o en lo que creemos que los demás esperan de nosotros que olvidamos celebrar nuestra esencia. Una práctica diaria de gratitud hacia ti mismo puede ser transformadora, ayudándote a reforzar la conexión con tu propio self. Desvincúlate energéticamente. Esto implica dejar de buscar constantemente la aprobación de esa persona o reducir el contacto si es necesario. Incluso pequeños pasos como detenerte a observar tus pensamientos obsesivos y liberarlos conscientemente pueden marcar una gran diferencia. La meditación es una herramienta poderosa para este propósito, permitiéndote calmar la mente y reconectar con tu centro. Visualiza cómo recuperas la energía que has estado depositando en esa relación y la diriges hacia ti mismo. Cultiva tu self. Dedica tiempo a actividades que te conecten contigo. Puede ser a través del arte, la escritura, el ejercicio físico, la música o cualquier actividad que te haga sentir pleno. Al nutrir tu self, no solo comienzas a sanar, sino que también desarrollas un sentido de independencia emocional que se refleja en la calidad de las relaciones que atraes. Recuerda que el amor y la plenitud surgen desde adentro. Observa sin juzgar. Una vez que hayas retirado tu energía, presta atención a lo que ocurre. Muchas veces, quienes no nos valoraban comienzan a cuestionarse, ya sea porque sienten la ausencia de nuestra energía o porque perciben el cambio en nuestra actitud. Algunos buscarán reconectar, otros podrán alejarse definitivamente. Ambos resultados son un regalo, porque te muestran quién está alineado contigo y te liberan para seguir avanzando hacia una versión más auténtica de ti mismo. Lo que sucede cuando aplicas este truco: retirar tu energía puede ser un acto profundamente transformador, tanto para ti como para la relación en cuestión. Al hacerlo, estás redirigiendo tu atención hacia donde realmente importa, hacia ti mismo. Aquí hay algunos cambios que podrías notar. Recuperas tu poder personal. Cuando decides dejar de depender de la validación externa, abres un portal hacia una conexión más profunda contigo mismo. Descubres aspectos de tu fuerza interior que antes estaban opacados por el esfuerzo de complacer a otros. Este es un paso crucial en el proceso de individuación de Jung, en el que comienzas a integrar todas las partes de tu ser, desde las sombras hasta la luz. Al hacerlo, te das cuenta de que tu bienestar no depende de factores externos, sino de cómo elijas relacionarte contigo mismo. El otro enfrenta su sombra. Cuando alguien pierde el acceso a tu energía, inevitablemente enfrenta el vacío que has dejado. Este vacío actúa como un espejo que refleja sus propias inseguridades, miedos y carencias. En algunos casos, esto puede desencadenar un proceso de introspección en esa persona, llevándola a cuestionarse y quizás cambiar su comportamiento. Aunque esto no siempre ocurre, el simple hecho de dejar de alimentar una dinámica desequilibrada ya es un acto de liberación para ambas partes. Te liberas de patrones tóxicos. La desvinculación emocional rompe el ciclo de dinámicas disfuncionales que pueden haberse repetido una y otra vez. Este espacio recién creado no solo te brinda paz, sino que también abre la puerta a relaciones más auténticas, basadas en el respeto mutuo y el valor genuino.
Al liberarte de lo tóxico, permites que lo sano y lo enriquecedor florezcan en tu vida. La paradoja del desapego. Lo que hace que este truco sea tan efectivo es que está basado en la paradoja del desapego, un concepto que trasciende el ámbito de las relaciones y toca las fibras más profundas de nuestra existencia. Carl Gustav Jung decía que solo al dejar ir algo podemos permitir que vuelva a nosotros de manera más auténtica. Esto no es un acto de manipulación ni una estrategia para obtener un resultado específico. Se trata de una entrega consciente, un acto de fe en el flujo natural de la vida. El desapego nos enseña que el control es una ilusión y que el verdadero poder reside en aceptar lo que es, sin resistencia. En este contexto, confiar en que el universo reorganiza las cosas a su debido tiempo es un acto de valentía y sabiduría. Muchas veces, aferrarse a lo que no fluye solo genera frustración y sufrimiento, mientras que soltar crea espacio para que lo auténtico y alineado llegue a nuestra vida. Si alguien no te valora incluso después de que hayas retirado tu energía, quizás sea el momento de replantear la conexión desde una perspectiva más elevada. Jung nos recordaba que cada relación tiene un propósito, pero no todas están destinadas a durar. Algunas llegan para enseñarnos, otras para impulsarnos, y muchas simplemente para mostrarnos lo que necesitamos soltar. Reconocer esto puede ser liberador. Aceptar que ciertas personas no están alineadas con nuestro camino no es un acto de derrota, sino de sabiduría. Cada puerta que se cierra, aunque duela en el momento, abre la posibilidad de algo mejor. Y ese algo mejor no siempre es otra relación. A veces es una versión renovada de ti mismo, más fuerte, consciente y conectado con tu verdadero propósito. Cuando decides retirar tu energía y centrarte en ti, haces una declaración poderosa al mundo. Te eliges a ti mismo. Este acto de amor propio no solo mejora tu bienestar emocional, sino que también envía una señal clara a los demás sobre cómo deseas ser tratado. En palabras de Jung, lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Al aceptar que no necesitas la validación de nadie para sentirte completo, te liberas de las cadenas del rechazo y abres la puerta a una vida más plena y auténtica. Así que, cuando alguien ya no te valore, préstale menos atención a sus acciones y más a las tuyas. Observa lo que sucede cuando eliges priorizarte a ti mismo y descubrirás que la persona más importante en tu vida siempre has sido tú. Te invito a seguir reflexionando con la filosofía de Carl Gustav Jung.